Buenas noches, tengan todos. Seguimos avanzando en esta serie de clases concernientes al curso básico B y hoy nos toca nuevamente un tema en el cual se juntaron dos temas del anterior temario y entonces hoy vamos a estar desarrollando restauración conyugal y familiar. Antes era restauración conyugal y restauración familiar, dos temas diferentes, ahora van juntos y van a ver que hace sentido este, este trabajo que se desarrolló y mediante el cual ahora se presenta de esta forma. Evidentemente vamos a revisar varios puntos muy interesantes, así que pon mucha atención. El objetivo de la clase es buscar los principios de la restauración para restaurar relaciones conyugales, familiares, en el orden del matrimonio y la familia, para buscar con todo nuestro ser entrar en el diseño de Dios y vivirlo. Entonces, pues, a ver, yo te preguntaría, ¿requieres alguna clase de restauración? ¿Lo reconoces a nivel personal, a nivel conyugal, a nivel familiar? Eh, ¿Cómo entendemos esa restauración? ¿Cómo entendemos eh, ese concepto ya aterrizándolo en nuestro diario vivir? Incluso en esa restauración que a veces requerimos con nosotros mismos. Pues bueno, para empezar, para empezar, eh, algo que me encontré por allí en internet me gustó porque estaba buscando este, este versículo de Eclesiastés 3:15. Dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Es un versículo muy profundo, muy interesante. Podríamos analizarlo desde varias ópticas, pero bastaría por el momento decir que Dios tiene una mente desde la eternidad hasta la eternidad. Él no está limitado a los tiempos como nosotros, eh, los hombres, y en esa eternidad de Dios, Él nos ayuda para restaurarnos. Es es parte de lo que Él hace de continuo en nuestras vidas y en nuestras familias. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Habla de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios quiere meternos en esa dinámica donde Él va restaurando aquello que requiere ser restaurado. Y me gustó ese pensamiento, dice, Dios no destruye una familia para construir otra, no, porque Dios más bien restaura lo que el hombre destruye. ¿Sí? Dios restaura lo que el hombre destruye y es evidente que Dios nunca va a destruir una familia para construir otra, sino que Él va a restaurar. Y esto tiene muchas implicaciones tanto en lo personal como a nivel de pareja o a nivel familiar, porque independientemente de cómo están las circunstancias a nivel de pareja, a nivel personal o en familia, Dios siempre tiene una alternativa, un plan de restauración, ¿sí? Entonces debemos de confiar en que Dios tiene esa salida, esa estrategia, de que Dios tiene la respuesta a las situaciones por más difíciles que estemos atravesando. Fíjate, Apocalipsis 21:5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas.
y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quiero empezar con esto porque esto es muy importante. Dios tiene la capacidad, tiene el poder y tiene la autoridad para restaurar y hacernos nuevos, plantearnos en una relación nueva, eh, renovar la relación en la que hemos estado y se ha deteriorado, o incluso restaurar la familia, ¿no? Ahí lo dice, Dios lo promete, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, nos recuerda que siempre hay esperanza en Cristo, siempre hay esperanza y Él puede renovar nuestra vida y hacerlo todo nuevo. Sí, va junto con pegado con el versículo que estábamos viendo anteriormente y el pensamiento anterior. Dios no destruye las cosas, Dios da siempre una segunda oportunidad y en esa segunda oportunidad las cosas pueden ser renovadas, pueden ser, pueden ser cambiadas, sanadas, vaya que es parte de su naturaleza, es parte de la naturaleza de Dios restaurar las cosas. Fíjense, se me viene a la mente cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿no? Nacemos de nuevo, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Dios nos da esa posibilidad de nacer de nuevo, nacer de espíritu e incluso pues morir al viejo hombre. Bueno, entendemos que ese es un proceso. Algo similar pasa en el matrimonio, algo similar pasa en la familia. Hay posibilidad, hay esperanza de volver a ser restaurados y a que nuestra vida sea nueva de frente al futuro. También el pasaje que veíamos anteriormente habla de que Dios ya tiene un futuro prometedor para cada uno de nosotros. Dios tiene en su mente planes perfectos para cada uno de nosotros. Dios tiene, por ejemplo, para los que son solteros, ya lo habíamos visto incluso anteriormente, Dios tiene ya a esa pareja que Él pensó para ese varón o mujer soltera, ¿no? Para una pareja de casados, Dios tiene ya pensado esos hijos, esos nietos, Él tiene ya un plan perfecto para cada uno de nosotros, pero falta que nosotros querramos entrar en ese orden y vivir de acuerdo a su diseño y a su propósito para que lo que Él ha pensado verdaderamente se cumpla en nosotros. Fíjate, voy a regresar un poquito al pasaje a ver si quiero que lo analices. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaura lo que pasó. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Habla de la mente del Señor. Habla de aquello que el Señor piensa para cada uno de nosotros y que Él evidentemente quiere que haya una restauración para que lo que Él pensó para cada uno de nosotros verdaderamente se cumpla. Esa es la oferta de parte de Dios, esa es la posibilidad para los hijos de Dios, que el plan perfecto de Dios, que los propósitos eternos de Dios para cada uno de nosotros se cumplan, que todas las promesas que Dios ha pensado para nosotros, ninguna caiga por suelo, sino que todas se cumplan. E incluso hay oraciones de hombres que entendieron esto en la Biblia, que oraban así: Señor, que ninguna de tus promesas, que ninguno de aquellas cosas que pensaste, y lo oro por ti y por mí, aquellas cosas que pensaste para cada uno de nosotros, no dejen de cumplirse, Señor, sino que todas sin excepción se cumplan, todas se cumplan. Pero evidentemente para que eso ocurra, necesita haber un proceso de restauración, de restauración.
¿sí? Y entonces, bueno, pues precisamente por eso Dios restaura el orden en el matrimonio y en la familia. Y evidentemente que esa restauración inicia a nivel personal, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, empieza ese proceso de restauración. Veníamos de una vida alejada de Cristo, una vida en la que vivíamos, eh, dice la palabra de Dios, sin pactos, sin promesas, sin herencias, vagando en el mundo sin sentido. Y evidentemente bajo esa óptica y bajo esa mente es que formamos familias, formamos parejas, nos casamos y bueno, por eso es que muchas de esas cosas no funcionan porque no hay una restauración principalmente en nuestra persona. Pero cuando llegamos a Cristo, la Biblia dice, nacemos de nuevo y aquí las cosas empiezan a cambiar, nuestra mente, nuestra visión, nuestra óptica, se empieza a cumplir el propósito de Dios y eso incluye mi matrimonio, el que tengo, el que tendré para los solteros o la restauración del matrimonio que en algún momento se vio afectado por motivo del pecado y por motivo de vivir fuera del orden de Dios. Y evidentemente cuando uno ya camina en ese orden, bueno, pues el orden y la bendición de Dios alcanza a la familia. Fíjate esta promesa tan hermosa que está en Malaquías 4:6. Él hará, hablando de Dios, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Quiero que analices ese versículo. ¿Por qué está esa promesa? ¿Por qué está esa promesa de que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres? Analízalo un poco y vas a entender que esa promesa se da porque Dios conoce y sabe que en su estado natural el hombre las cosas se echan a perder, no solamente a nivel personal, sino posteriormente el pecado alcanza a la familia y es por eso que desde tiempos antiguos Dios ha buscado que por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su enseñanza, entonces haya esta restauración. Es el anhelo de Dios, la restauración. Es parte de la naturaleza de Dios el restaurar. Y esta promesa es para ti y para mí. ¿Sí? Si es que estás atravesando alguna situación familiar, esta promesa la debes de tomar y la debes de creer y debes de pedirle a Dios que te enseñe a cómo ir tras ella, cómo anclarte en ella, cómo buscar que esta promesa se haga viva en tu día a día con tu familia. La promesa está ahí, si la puedes creer, entonces la debes de anhelar y si la anhelas, le debes de pedir a Dios que te ayude a caminar de acuerdo a su mente para que esta promesa se cumpla a cabalidad en tu persona y tu familia. Fíjate, para ello entonces es necesario retomar la función que a cada uno le corresponde dentro de la familia. Se entiende que dentro de la mente de Dios, en la mente de Dios, en su corazón, en su voluntad, hay un rol que a cada uno nos corresponde vivir de acuerdo a su orden perfecto. Y fíjate, quiero que conectes con este versículo. En Mateo 19:3 dice, entonces se le acercaron los fariseos, ¿a quién? A Jesús. Para ponerlo a prueba, le dijeron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Y Jesús les respondió,
¿Acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Sí, hijo. Ciérrame la puerta, ándale, chaparro. Y él le respondió, sí, hijo, ve con tu mano. ¿Acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada, pero quiero que continuemos leyendo. Dice, le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Y Jesús les respondió, Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Y escuchen, aquí está lo que quiero que pongamos mucha atención. Pero al principio no fue así. Pero al principio no fue así. Moisés les permitió hacerlo porque ustedes tienen muy duro el corazón. Pero al principio no fue así. Yo les digo que salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, dijo Jesús, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. ¿Por qué te digo que pongas mucha atención con esta frase de pero al principio no fue así? ¿Cuál principio, hermano? ¿Cuál principio? ¿Cuál? Ahí hay una clave muy interesante que debemos conectar. ¿Cuál principio? El hombre después se endureció, bueno, pues ya lo vimos por causa del pecado, el hombre pecó, el hombre murió espiritualmente, el hombre se endureció y esa dureza incluso se, se manifestaba en contra de su cónyuge. En algún momento, como lo dice Jesús, debido a esa dureza, Moisés permitió dar carta de divorcio a la mujer, ¿no? Pero dice Jesús que en el principio o al principio no fue así. Y bueno, el principio, estimados hermanos, habla del principio de la creación del hombre. Cuando el hombre fue creado, cuando el hombre fue creado, fíjate qué interesante, cuando el hombre fue creado, y esto lo encontramos en el Génesis, en su estado original de la creación, como hombres, no había esa dureza de corazón. Y en esa condición original, en ese principio, había un rol, había un propósito y había un esquema que posteriormente se deterioró por motivo del pecado. Entonces, podemos conectar con todo esto, con que hay un principio y hay un modelo original de cómo Dios nos pensó para ser, para vivir y para relacionarnos con los demás, tanto con mi cónyuge como con mis hijos. Esto es sumamente importante porque esto que ocurrió al principio se perdió, se rompió, se corrompió, se deterioró por motivo del pecado de Adán y Eva. Y después de Adán y Eva, ese esquema, ese modelo de ser, de vivir y convivir, de hacer familia, después de Adán y Eva, se ha visto empañado por la sombra de la muerte, del pecado. Y es por eso que eh, después de Adán y Eva, y a través de los años y de la historia del hombre, pues se ha visto que el tema matrimonial y el tema conyugal, el tema familiar, pues en muchos casos eh, no ha tenido el impacto en la sociedad
conforme al corazón de Dios, sino todo lo contrario, sino que ha sido, pues, por decirlo así, un referente un mal referente que incluso hoy muchos jóvenes, pues, no solamente no conectan, sino que lo evitan, porque no tiene buena pinta, no tiene buena referencia la mayoría de la gente sobre familias disfuncionales, destruidas, familias donde hay cantidad de problemas, ¿no? Matrimonios disfuncionales también, etcétera, etcétera. ¿Qué te puedo platicar si tú sabes todos los problemas que hay alrededor de las familias y de los matrimonios? ¿Por qué? Porque el esquema del matrimonio y de la familia conforme al corazón de Dios se rompió por motivo del pecado de Adán y Eva. Y nosotros, evidentemente, somos herederos de esa naturaleza pecaminosa, eh, y por eso muchas veces llegamos a Cristo ya arrastrando esquemas de familias muy deteriorados. Bueno, eso podría ser, por llamarlo así, la mala noticia, ¿no? La buena noticia es que para eso vino Cristo, porque Cristo, entre otras cosas, no sé si ya lo estás advirtiendo, pienso que ya estás conectando con esto. Mucho de lo que Jesús o Dios por medio de Jesús está haciendo con nosotros es restaurarnos al modelo original que se perdió con Adán y Eva, al modelo que operaba. Fíjate, no sé si ya lo habías escuchado, pero Dios lo que nos quiere llevar es a la restauración del modelo que se perdió en el Edén, en el paraíso. Ese esquema en el que no había muerte, ese esquema en el que Dios creó todas las cosas perfectas, no solamente al hombre, sino la propia naturaleza, y todo era perfecto en el Edén. Por eso es bien importante, y aquí también quiero invitarte a que leas con mayor detenimiento el Génesis, porque ahí se relata el esquema original de la creación del hombre y del mundo. Ese esquema que Dios, en el cual nos quiere reinsertar, porque salimos de casa y por medio de Cristo es que regresamos a Dios en ese esquema perfecto que Él pensó en el inicio, en el principio. Eh, y eso es algo bien interesante de conectar, porque a la luz de esto que te estoy diciendo se pueden entender muchos de los problemas que actualmente se vive en la sociedad o que vivimos en lo personal o que vivimos como parejas o que vivimos como familias. Es decir, que veníamos viviendo ese esquema distorsionado de vida sin Cristo, y es hasta que llega Cristo que Él nos permite reconciliarnos con Dios y volver a tener esa comunión perfecta que se tenía en el Génesis. Por cierto, si tú lees el Génesis, vas a encontrarte que Dios se paseaba en el huerto del jardín del Edén y tenía comunicación directa cara a cara con Adán y Eva. Y en parte es lo que se está restaurando en cada uno de nosotros cuando por medio de la sangre de Cristo nosotros somos lavados y entonces somos puestos en una posición correcta delante de Dios, en la cual podemos tener nuevamente esa comunicación que se perdió en el Edén, y en esa comunicación su presencia y su gloria nos ayuda a poder reingresar a ese modelo de vida que Dios ha pensado para cada uno de nosotros, que incluye, insisto, lo personal,
lo conyugal y lo familiar, ¿vale? Entonces, en este orden de ideas, se dan tres elementos a nivel matrimonial. Uno, que si soy soltero, pues debo de entender eh, eh, que hay un modelo perfecto en el cual yo debo de buscar desde un principio operar, trabajar y vivir para que entonces mi matrimonio y posteriormente mi familia prosperen conforme al corazón de Dios. Dos, que yo esté en un matrimonio que necesite una restauración porque en el pasado yo viví fuera del orden de Dios, ¿vale? Eh, y otra que pueda ser que yo ya venga incluso de una ruptura, de un divorcio, por motivo de lo mismo que las condiciones de mi relación matrimonial se vieron tan afectadas por motivo de lo que estamos hablando, que ya ese matrimonio no dio para más. Ahora, en los tres casos, eh, puede aplicar, o no, más bien aplicaría en el caso de los solteros que van a casarse, pues también entender que las decisiones que tomen de acuerdo al modelo de Dios para el matrimonio van a tener repercusiones futuras en sus hijos, en sus nietos y en sus bisnietos. Y que por eso es muy importante tomar decisiones acertadas conforme al matrimonio si es que no te has casado. Pero bueno, si tú estás casado, casada y no has entrado en el modelo de Dios o vienes con afectaciones por haber vivido fuera del orden de Dios, bueno, y tienes hijos, entonces también podrías conectar con el hecho de que muchos de los problemas eh, que se desarrollan en los hijos también tienen que ver con no haber vivido desde un principio de acuerdo al modelo de Dios. Y bueno, pues evidentemente esto también toma relevancia y efecto para aquellas personas que por alguna situación se divorciaron y que tuvieron hijos y que evidentemente también esa ruptura alcanza a los hijos, ¿no? Afecta a los hijos. Bueno, en cualquier escenario, como empezamos platicándolo, estamos en el lugar correcto, estamos en el lugar correcto buscando de Dios, porque, insisto, su naturaleza, su voluntad para nosotros y nuestras familias tiene que ver con la restauración, con hacer las cosas nuevas hacia adelante, con darnos un nuevo panorama, una nueva visión de vida conforme a su corazón, ¿sí? Incluso una de las promesas que se cumplen en nosotros, y yo estoy convencido que ya está operando en todos los que están visualizando aquí la clase, tiene que ver con esa promesa de Dios de que Él nos daría un corazón de carne y nos quitaría el corazón de piedra, ¿sí? Ya lo viste ahí, Moisés les había permitido a los hombres dar carta de divorcio porque tenían el corazón muy duro, no duro, sino muy duro. Entonces, el Señor no desconoce la naturaleza del hombre y es por eso que pues Él nos creó, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, Él empieza a cambiarnos, a transformarnos y nos empieza a dar un corazón sensible para que en esa sensibilidad podamos conectar con su voz y para que al conectar con su voz podamos conectar con sus planes perfectos y para que al conectar con sus planes perfectos opere una restauración y en cualquiera de los casos nuestro futuro sea prometedor.
Esa es la buena noticia. Ahora, cuando ya hablamos del matrimonio, hablamos insisto, quiero que conectes desde los tres ángulos en que estamos viendo al matrimonio. Si no te has casado, hacia futuro, si vienes de algún divorcio, pues voltea al pasado y conecta con lo que pasó, empata a lo que estamos aquí desarrollando. Si estás casado, casada y estás atravesando alguna situación de dificultad, bueno, estamos haciendo como una radiografía del matrimonio a la luz de la palabra del Señor. Empata con lo que estamos aquí desarrollando y más adelante entenderás por qué habría que hacerlo. Bueno, tipos de pecado que dañan al matrimonio. Profesor, buenas noches. Adelante. Aquí una pregunta. Bueno, siempre ha sido mi duda. Yo ya soy una, divorciada. Ajá. Ajá. Entonces aquí en lo último que dice que supongamos si yo me quiero volver a casar, pues voy, pero si él me pidió la carta de divorcio, ¿qué pasa en ese momento o por qué? Siempre ha sido mi duda. Yo ya había leído este versículo, pero pues me ha Ay, costado mucho como. perdóname, pero cuando hiciste la pregunta se cortó y no te alcancé a escuchar completamente. ¿Vuelves a repetirla, por Ah, favor? ajá, sí, lo último, o sea, el del versículo, lo último, el 9 que dice que supongamos si él se vuelve a casar, adultera, pero él pidió la carta de divorcio. Y supongamos al último dice que también en caso de que la repudiada se casara, bueno, así lo entiendo, ¿no? También Ajá. adultera. ¿Por qué? A ver, déjame regreso. Acá, esta que dice, yo les digo, salvo por causa de fornicación, ahí está la agravante, ¿no? ¿Sí o Ujú. no? Sí, Salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. adulterio. Eh, y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Bueno, a ver, voy a tratar de, este, de seccionarlo hacia a grandes rasgos, ¿no? Ujú. El versículo nos está diciendo que la fornicación es un pecado, y lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Tenemos un punto al respecto. La fornicación es un pecado que tiene profundas afectaciones, ¿sí? Unas afectaciones muy, muy profundas, tanto para el que lo comete como para el cónyuge, ¿no? Entonces, fíjate, y lo está diciendo el Señor Jesucristo, quiere decir que Él está conectando en ese momento con la persona que sufrió la infidelidad, ¿sí? Está apuntando a esa sensibilidad que eh, del daño que vive la persona que ha sufrido una infidelidad. Este, entonces, eh, si no media ese pecado eh, en un matrimonio, lo que se esperaría, lo que se esperaría es que haya una restauración, ¿sí? Si no media ese pecado, eh, lo que se esperaría es que haya una restauración, ¿vale? De no ser así, si es nada más porque, no sé, a ver, es que es, está la pareja, está el hombre, está la mujer, el, y la mujer no fue infiel, no fornicó, y literalmente el marido la despide porque, nomás porque sí, o por cualquier otra cosa,
lo que está diciendo Jesús es que si nada más porque si va y se casa con otra, él comete adulterio, ¿sí? ¿Sí o no? Hasta ahí vamos bien. Y Sí, sí, luego, sí. el que se casa con la divorciada también comete adulterio. En términos generales, lo que yo te podría decir es que lo que Jesús está diciendo es que se debe de buscar una restauración. Se debe de buscar una restauración. Ahora, en tu caso particular, si tu marido ya se casó, tu ex No, marido mi ex marido no se ha casado. no se ha casado, No. Sigue, vive, bueno, no vive, ni siquiera vive con ella, nada más la sigue teniendo como de novia. Eso le ajá, estoy diciendo hace 11 años, hermano. ok, habría que, mira, se me hace difícil por lo que ves, pero estos casos puntuales habría que eh, buscar el espacio para comentarlos y ver las circunstancias ya específicas para ver qué Dios dice al respecto, ¿no? Pero Ujú. insisto, aquí, para irnos en lo general, simple y sencillamente lo que Dios, Jesús está diciendo es que si no es por causa de fornicación que el hombre se separó de la mujer, entonces, pues Jesús está diciendo que eso es una fornicación, ¿no? La que el hombre está cometiendo al juntarse o al quererse empatar con otra pareja, ¿no? Ahora, lo que Ujú. entiendo contigo es que el que se casa con la divorciada también comete adulterio, ¿es cierto? Sí, Eso es ese lo era así que, como mi, ¿por qué? ese O es sea, lo, sí, porque es, bueno, a ver, también es que es voy un a hacer un adulterio. ejercicio muy, Si muy ella no rápido. comete pecado, Voy a el hacer un, pecado. voy a hacer un ejercicio Ajá. muy rápido para que todos, al menos sepan cuáles serían las características de una posible, eh, no asesoría, consejería. ¿Ustedes se casaron Sí, sí, nosotros nos casamos por el civil y por la iglesia? por el civil, por la iglesia, Ajá. ¿Y ustedes ya se divorciaron? por el civil. Por el civil. Ah, por el civil sí se divorciaron. Ajá, exactamente. Ok. Bueno, mira, yo más bien este tipo de temas me gustaría platicarlo ya más en corto para ver las características, porque no te voy a preguntar mayores detalles al respecto, pero sí valdría la pena, todos estos casos requieren conocer algunos detalles para poderlos poner sobre la mesa y sobre eso poder dar la consejería correspondiente, ¿no? Ok. Entonces, a ver, Jaciel levantó la mano. Yo tengo la duda, o sea, y si por ejemplo extiendes la carta de divorcio porque tu mujer, o ya sea el hombre, comete adulterio, ¿sí te puedes volver a casar una vez que ya tienes como que el divorcio? Porque aquí la razón sí fue precisamente el adulterio, o sea, sí hubo un engaño, a pesar Ajá. de que se hicieron los intentos de restauración y todo. O sea, sí puede haber un nuevo matrimonio, o sea, Dios sí bendice ese nuevo matrimonio, sí hay oportunidad de un nuevo matrimonio. ¿Para quién? ¿Para el hombre o la mujer? Pues haya sido, no sé, la mujer que engañó y el hombre pues se quiere casar, ya se divorció porque obviamente fue ella la que lo engañó, ya se intentó restauración y todo y no hubo, pero ya conoce a alguien y pues quiere casarse, o sea, sí, sí se puede dar ese caso, o sea, de que sí existe un nuevo matrimonio. Pues sí se puede dar, pero mira, y creo que el tema más bien apunta para allá. El tema que estamos desarrollando apunta para que todos aquellos casos en los que se llega a un divorcio, sí se debe de conectar con el origen del problema y cuáles fueron las condiciones por las cuales se llegó a esa situación. ¿Por qué? Porque de otra forma
se tiende a repetir el patrón, mi estimado Jaciel. Por eso creo que se debe de abordar desde lo general hacia lo particular. Sí, o sea, entrar así a respuestas directas de sí o no es muy aventurado. Hay que conocer, por ejemplo, ahorita lo que íbamos a abordar en la siguiente lámina es qué tipos de pecado dañan el matrimonio, ¿no? Desde origen, desde un origen. Pero bueno, ahorita, mira, por lo que estoy escuchando, el tema y el mismo desarrollo va a ir respondiendo a estas preguntas. Por ahí vi que alguien más levantó la mano. ¿Itzel? Ah, es la misma. Sí, sí era A la ver, misma duda que tenía Jaciel. ajá. Eh, si se podían casar las personas que ya se separaron Uh-huh, y que incluso, no sé, supongamos que la mujer es la que busca la restauración, pero sí, la otra parte ya no la quiere, o sea, ya no le interesa como esa restauración. Y esa era mi duda igual, o sea, supongamos que el plano es así de ya hubo una separación, este, no hay carta de divorcio y se puede volver a casar la persona, pero a pesar de que ya buscó como la restauración con su mismo cónyuge ajá. y ya no, Oh, la otra parte ya no lo quiere, ok. o sea, ya no quiere la restauración. Sí, sí, sí te entiendo. El tema aquí es que, mira, déjenme continuar ahorita sobre lo que vamos aquí a estar desarrollando y y voy a ir respondiendo las preguntas correspondientes a la par de lo que aquí vamos a estar compartiendo. Y sí, a ver, yo les digo, no perdamos de vista que Dios sí busca que se restauren las relaciones, sí busca, fíjate, incluso te podría decir, la propia palabra dice que no le es bueno al hombre estar solo, ¿sí? Entonces, las cosas se van juntando, eh, pero hay muchos detalles de por medio que es necesario conocer y conectar. Y evidentemente por eso te decía ahorita, yo creo que puede haber incluso más posturas, pero me quedo con tres. Aquellos que apenas se van a casar, aquellos que estando casados están atravesando un problema en su matrimonio, o aquellos como los que ya comentaron, vienen de un divorcio, ¿no? En todos los casos, primero vamos a conocer las generalidades, ¿sí? Y después de las generalidades, sí ya aterrizamos casos más específicos. A ver, tipos de pecado que dañan al matrimonio: el desorden, la indiferencia, falta de dominio propio, no ejercer roles del hombre y la mujer, la rutina. Y bueno, hay bastantes, ¿no? Bastantes, pero si nos vamos al más elemental, tiene que ver con vivir, o en el desorden, vivir sin pacto, ¿no? Si se vive sin pacto, entonces ya se empezó mal cualquier relación. Eh, ¿Cómo se vive sin pacto? Bueno, pues en unión libre, ¿no? Si se vive en unión libre, es vivir sin el pacto correspondiente. Fíjate, ahí en Malaquías 2:14 dice: ustedes preguntan, ¿por qué Dios no acepta nuestras ofrendas? ¿Por qué Dios no acepta nuestra adoración? Porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. Pero ustedes la traicionaron, aunque era su fiel compañera y esposa legítima. Fíjate, el mismo pasaje ahí a la derecha dice: más diréis, ¿por qué? Lo mismo, ¿no? ¿Por qué como que el Señor nos da la espalda? ¿Por qué el Señor como si estuviera lejos? Porque el Señor es testigo entre ti y la mujer de tu juventud.
con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Regresando al tema que les comentaba de verlo esto desde tres ángulos, si tú eres soltero, evidentemente, y vives en unión libre, sin pacto, pues ya empezamos mal. Si incluso aquí el Señor le está reprochando a una persona, a un pueblo, a un marido que ha sido desleal con la mujer de su pacto, entonces imagínate cuando ni siquiera media un pacto, pues está completamente fuera del orden del Señor. Si no hay pacto, y yo quiero preguntarles, ¿recuerdan lo que habíamos platicado en lo que consistía un pacto? El pacto matrimonial. ¿Alguien que me quiera compartir? Jaciel. Es cuando, bueno, deciden las dos personas y se hacen uno solo, ¿no? Y buscan la guía y la sabiduría de Dios. Exactamente. Y en ese pacto hay promesas, ¿no? Hay promesas mutuas y en esas promesas se sellan de mutuo acuerdo. Entonces, eh, en ese pacto yo me preguntaría, ¿qué falla? ¿Por qué alguien que inicia en ese pacto o una pareja que inicia en ese pacto, por qué eventualmente ese pacto deja de tener efecto? ¿O por qué se deja de cumplir las promesas pactadas? ¿Por qué? ¿Era emoción? ¿O se hace a la ligera? O bueno, incluso hoy se sabe que muchos jóvenes no quieren comprometerse porque no quieren responsabilidades, ¿no? O no quieren obligaciones. En tu caso particular, ¿tú cómo lo aterrizas en la condición en que tú estés viviendo como soltera, como divorciada o como casada? ¿Cómo está operando ese pacto como hombre, como mujer? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿O, o lo habías dejado de lado? ¿No le habías dado la seriedad correspondiente? Entonces, el desorden, cualquier pareja que inicia en este desorden, pues eh, es muy claro que no se proyecta un futuro prometedor a la luz de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, eh, una de las cosas que generan una plataforma muy débil es este desorden, vivir en pareja sin pacto. Uno. Dos, pecados sexuales. Los pecados sexuales son de las cosas que más afectan las relaciones en pareja. Los pecados sexuales son de los que más afectan en lo personal a la pareja y a la familia. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6, 18. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete o cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando hay fornicación, se deshonra el propósito del cuerpo, se usa esta sexualidad fuera del diseño de Dios, se usa
como algo, bueno, podría decir mil cosas, pero bastaría decir lo que se usa fuera del propósito y diseño de Dios. Y esto tiene serias consecuencias físicas, emocionales y espirituales en uno mismo. Heridas emocionales, relaciones rotas, culpa o vacío espiritual, etcétera, etcétera, embarazos no planeados, propósitos de Dios para nuestras vidas truncados. Entonces, lo habíamos platicado hace 8 días, eh, que también el vivir fuera de un pacto matrimonial, pues conlleva esa fornicación, ¿no? Ahora, si hay una pareja que está matrimoniada y uno de ellos fornica, híjole, las cosas se complican seriamente, se complican seriamente. Y bueno, eh, quiero que piensen en lo siguiente: cuando en una pareja uno es infiel y tiene relaciones con una tercera o un tercero, la persona, el cónyuge afectado, ¿cómo vive su restauración? ¿Cómo vive su perdón? ¿Está dispuesto a perdonar? ¿Puede hacerlo? ¿Qué afectaciones puede tener? Y es por eso que eh, la profundidad de esta afectación es que por lo mismo Jesús dice lo que habíamos visto anteriormente: salvo por causa, a ver, déjenme regreso, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de fornicación, no debería de, a ver, vamos a parafrasearlo: salvo por causa de fornicación, no debería una pareja divorciarse, ¿sí? Si no es por esa situación, no debería una pareja divorciarse, porque si no fue por eso por lo cual se separaron y ahora las propias las personas que conformaban esa pareja ahora tienen relaciones con otros más, pues el pecado se va haciendo más profundo. De hecho, este versículo, y miren, ya regresamos al mismo, tiene que ver con esa precaución. No es que no te puedas volver a casar una vez divorciada, sino que debes de cuidar este tema, porque si no, lo único que puede ocurrir como hombre o como mujer es que puedas entrar en este pecado de fornicación. A ver, por ahí, ¿vi mano levantada o no? Sí, esto es de hecho un tema muy delicado, y por eso no es tan fácil de responder, en el sentido de, bueno, si me divorcio, me vuelvo a casar, me vuelvo a juntar. Evidentemente Dios tiene una voluntad, la cual es que no vivas solo, que no vivas sola, que sea restaurado, pero este tema yo te podría decir que es el más delicado. Este es el más delicado, y por eso se tiene que llevar un acompañamiento, una consejería. Y bueno, yo te podría adelantar que incluso en la propia iglesia, gente divorciada, pues sí se restaura. Pueden tener eh, su pareja, Dios les puede abrir alguna otra posibilidad, si es que con la persona con la que se divorciaron ya no hay posibilidad, pero siempre la primer vía de trabajo es la restauración, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, el caso que escuchábamos, cuando ya hay un divorcio y uno de los cónyuges incluso ya vive con otra persona, pues ya no hay, la primer vía de trabajo ya no es que se restauren, pero
hay algunas situaciones muy particulares que tendrían que revisarse para evitar que se pueda caer en esta situación de la fornicación. Insisto, la fornicación es un lastre, la fornicación es un tema que tiene daños tan profundos, pero también duraderos, hermanos. O sea, los problemas inherentes a la fornicación, híjole, pueden ser de mucho tiempo que para poderse sanar y restaurar. Entonces, insisto, hay que conocerlo esto en su generalidad y ya cuando eh, uno quiere trabajar su caso particular, bueno, pues hay medios, ¿no? La propia iglesia tiene su ministerio de consejería y hay hermanos que también podemos apoyar, pero se requiere en casi todos los casos conocer detalles y hacer un trabajo más específico. Pero sí, inicialmente se debe de conocer que uno de los temas que más dañan las parejas y a las familias son el tema de los pecados sexuales, las infidelidades que conllevan fornicación, porque se rompe como el vaso que estamos viendo ahí, y entonces tratar de agarrar ese vaso y restaurarlo, sí se puede, sí. Insisto, Dios es un Dios que en su propia naturaleza de salvación busca la restauración personal, conyugal y de familia, pero lleva su trabajo específico. Les comento, sería muy aventurado decir sí o no en casos o que apliquen para todos, sino cada caso tiene sus especificaciones particulares. Eh, pero quiero que sigan pensando en todo este tipo de cosas que afectan a los matrimonios, ¿no? Adicciones. Las adicciones también son elementos que afectan profundamente las relaciones o que afectarán las relaciones de aquellos que van a contraer matrimonio. Dice Primera de Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, caray, me regresé, más además no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y bueno, pues adicciones, alcohol, pornografía, drogas, apuestas, videojuegos, redes sociales, trabajo compulsivo, tanto de uno o del otro cónyuge, finalmente también son afectaciones al matrimonio, ¿no? Y mira, quiero que también conectes con esta otra lista que está aquí a la derecha, que se desprende de Gálatas 5, 19, 21, que son la manifestación de las obras de la carne. Adulterio, fornicación, otra vez en la lista las primeras, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cuántas afectaciones los matrimonios ya estarán viviendo por causa de todo esto que estamos viendo? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por causa de esto que estamos aquí observando? ¿Y cuántos matrimonios van a sufrir una afectación profunda o no van a perdurar precisamente por todo esto que estamos aquí observando? Yo lo que te puedo decir y por la experiencia que pues ya tenemos de algún tiempo de conocer parejas
que han intentado y que muchas veces no han logrado persistir y perdurar en sus matrimonios, tiene que ver con el hecho de que lo que no se pudo solucionar con la pareja de origen se vuelve a replicar más adelante con cualquier otra pareja. Si no hay una restauración personal, si no hay una restauración de la mano de Dios de frente a todas estas cosas que estamos aquí viendo, los patrones se repiten nuevamente. Por eso, insisto, el proceso de Dios para restaurarnos y levantarnos y llevarnos a una vida conforme a su corazón, es muy importante en lo personal para que partiendo de ahí podamos tener nuestra restauración con la pareja con la que tuvimos algún problema, si es que es posible, pero si no, estar en condición de poder iniciar una nueva relación sin terminar en lo mismo. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Muchas veces también el propio pecado nos lleva a pensar que el problema de un divorcio se centra en el de enfrente y muchas veces no conectamos con esta también ley que habíamos visto hace 8 días, de que delante de Dios una pareja ya no son dos, sino uno. Y lo vimos también en el pasaje en el que Jesús argumentaba de frente a los fariseos que lo quisieron poner a prueba, ¿no? Los hombres, un hombre y una mujer cuando se unen ya no son dos, sino uno. Y aquí el tema es por qué en esa unidad se dio tal descomposición al grado de que las cosas no pudieran restaurarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se llegó a eso? Y eso nos debe de llevar a tomar, a hacer una pausa y hacer un análisis para permitir que Dios nos hable y nos corrija aquellas áreas en lo personal, insisto, para no volver a caer en el mismo error más adelante. Si no se hace, entonces la afectación de un segundo fracaso, pues de veras nos va marcando cada vez con mayores efectos negativos. E insisto, no solamente en lo personal, sino también en lo familiar, a los hijos. Entonces, muchas veces en estas restauraciones, cuando ya se viene de un divorcio, no solamente es lo que a nivel personal se percibe o lo que a nivel personal se desea, sino se tiene que considerar también cómo participan los hijos en todo este entramado. Entonces es más complejo hablarlo en general. Insisto, por eso estos temas ya cuando se habla de restauraciones por motivo de fracasos pasados, sí se requiere atenderlo de una forma más específica de acuerdo a las condiciones de la persona en turno. Pero bueno, continuamos. Violencia conyugal. Bueno, pues también este es un tema que afecta el tema de las parejas, ¿no? Efesios 5 habla de relaciones familiares y dice, fíjate lo que comenta desde el 21, guardaos mutuamente respeto en atención a Cristo. Esta es una exhortación a la pareja. Guárdense mutuamente respeto en atención a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo que es la iglesia. Si pues la iglesia es dócil a Cristo, séanlo también y sin reserva alguna las mujeres a sus maridos.
Híjole, esto es, primero, la exhortación es para una pareja. Luego, la exhortación apunta hacia la mujer, ¿no? En cuanto al respeto al marido, como si se tratara del Señor. Insisto, estamos hablando del modelo ideal, el modelo que está en la mente del Señor. Y dice, ¿por qué, no? Dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador del cuerpo, que es la iglesia. Bueno, habla de incluso que una mujer debería de tener esa docilidad, ¿no? Como es la iglesia a Cristo, las mujeres a sus maridos, pero ahora va hacia los maridos. Ahora, maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Por ella entregó su vida a fin de consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y la palabra. Se preparó así una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Una iglesia santa e inmaculada. A ver, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Por ella entregó su vida. O sea, la exhortación a un marido, a un varón, es que de origen, cuando entre en pacto con una mujer, esté dispuesto a entregar su vida por ella y amarla con el amor de Cristo. O sea, a ver, hasta ahí. La pregunta sería, ¿hay forma de que una pareja que inicia su relación conyugal alineado a estas dos cosas pueda fracasar? ¿Hay forma de que un hombre y una mujer que verdaderamente entienden el pacto, la relación hombre y mujer, las repercusiones que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios van a tener en sus hijos y que se alineen a estas exhortaciones? ¿Hay forma de que ellos lleguen a un divorcio? No, Fíjate, en el 28, este es el modelo según el cual los maridos deben amar a sus mujeres como cuerpos suyos que son. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, todo lo contrario, lo cuida y lo alimenta. Es lo que hace Cristo con su iglesia, que es su cuerpo, del cual todos nosotros somos miembros. Y ahora sí, por esta razón, dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos llegarán a ser como una sola persona. Es grande la verdad aquí encerrada, y yo la pongo en relación con Cristo y con la iglesia. En resumen, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer sea respetuosa con su marido. Fíjense, yo por eso les comentaba desde un principio que tendríamos que volver al principio, al origen. Aquí se está desarrollando el esquema original de Dios para el matrimonio. Aquí se está desarrollando el modelo. A ver, dice Fabiola Cabrea, pues no fracasan exactamente. No fracasarían porque están cumpliendo el modelo de Dios. Pero entonces, siendo honestos, se fracasa en todos los casos, sin excepción, porque no se cumplió con el modelo de Dios. Porque de alguna forma el hombre falló y la mujer también. Alguien en mayor o menor medida, pues la propia Biblia dice, aquí dice que somos una sola persona, ¿no? Entonces, es más importante conectar con el modelo de Dios y ver en qué fallamos de acuerdo a ese modelo, porque si, mira,
somos redarguidos y somos cambiados en lo que se hizo mal, entonces Dios nos podría conducir a una restauración, a una verdadera restauración, que ahora sí tome los tintes de prosperidad y de bendición que Él piensa para cada uno de nosotros. Insisto, a ver, no pierdas esto de vista. La propia palabra de Dios dice que no le es bueno al hombre estar solo. No le es bueno al hombre estar solo. Pero Dios no quiere que en el intento de no estar solo uno esté fracasando y que uno se esté manchando y que uno esté fornicando y que uno esté afectando incluso a los hijos. Si no va a haber una verdadera restauración de acuerdo al modelo de Dios, a ver, voy a ser muy radical. Si alguien que tuvo un fracaso no va a tener una restauración verdaderamente alineada al plan y modelo de Dios, mejor que no se case de nuevo, porque la afectación va a ser más profunda, el daño va a ser más profundo, la herida va a ser más profunda, y entonces mejor no. De cierta forma es lo que Jesús está diciendo en ese pasaje de, si no es por causa de fornicación, mira, así de radical está el asunto. Debe de haber una restauración verdadera conforme a este modelo que estamos viendo aquí. Ahora, a ver, me voy a apuntar yo aquí, me voy directo al marido, al marido. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Por ella entregó su vida. Oye, uno de los problemas que los hombres tenemos en nuestro estado natural y aún en Cristo es el egoísmo, el orgullo, muchas veces la vanidad, ¿sí? Muchas veces el buscar el beneficio personal, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría estar pensando si fracasé en un matrimonio, en volverme a casar? Sería estar buscando darle más alimento a mi propia carne, más que verdaderamente arrepentirme de no haber amado a mi mujer como Cristo amó a la iglesia. Más bien estar buscando darle más, como dicen por ahí, más hilo al hilacha, más juego al hilacha, no más pasión o más gusto al gusto. O sea, si yo pongo mi mente en, bueno, y si me divorcio me puedo volver a casar, sería no entender lo que Dios está verdaderamente llamando mi atención, que yo como varón debo de buscar amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y entregar mi vida por ella como Cristo se entregó por la iglesia. Amar a mi esposa de la forma en que me amo yo a mí mismo. Si yo logro conectar con eso primero, entonces mi búsqueda va a ser, Señor, ¿y cómo le voy a hacer para amar a mi esposa como tú amas Jesús a la iglesia? Dame esa capacidad para entregar mi vida incluso por mi propia mujer. Bueno, incluso tendría que voltear a ver si verdaderamente me amo a mí mismo. Si no es que yo traigo alguna afectación ahí profunda. Y entonces dice el Señor, mientras no entres en esa dinámica, Rodolfo, mira, quédate soltero mejor. Exactamente, por ahí ya lo puso Itzel. Exactamente, sí, sí, lo primero, antes de ver si te vas a volver a casar, si fracasas, enamórate del Señor, restáurate, entra en una relación en el esquema original, donde te ames a ti misma, donde te respetes, donde a lo mejor la dignidad perdida también se restaure, donde ahora como mujer también tengas esa capacidad para respetar a tu marido,
como si se tratara del Señor. Tampoco es poca cosa. O sea, quiero que conectes con las dos partes, ¿no? Imagínate una mujer entendida del respeto a su marido, no esa sumisión mundana, ¿no? No, no, no. Ese respeto al marido como al Señor en honra, porque así lo pide, pero una mujer que hace eso, que a la par de hacer eso, se siente profundamente amada, profundamente respetada también, profundamente valorada, que puede cerrar sus ojos y confiar plenamente en que su marido está haciendo su parte. ¡Wow! O un marido que también ama a su mujer y que bueno, que también la mujer de repente se equivoca, como todos nos equivocamos, pero que también busca respetar a su persona porque ella también está teniendo una relación íntima con el Señor Jesucristo. Fíjate, vámonos hasta el 33 ahí. Resumen, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer sea respetuosa con su marido. A ver, si nosotros conectamos con la sustancia, con el origen, con lo verdadero que tiene que ver en cómo ser en nuestras relaciones, mira, mi relación va a florecer, pero si por alguna situación fracasara, Dios me va a abrir otra posibilidad para que yo bendiga y sea bendecido en alguna otra instancia, porque Dios no le dice que no le es bueno al hombre estar solo. Insisto, no le es bueno al hombre estar solo, y ahorita está aquí revoloteando esa idea en mi mente. No le es bueno estar al hombre, no le es bueno al hombre estar solo, pero Dios no se agrada en que el hombre esté fracase y fracase en relaciones conforme al mundo, porque eso, particularmente entre personas de la iglesia, primero da mal testimonio hacia el mundo de lo que es ser cristiano. Por causa de ello se maldice o se vituperea, dice la Biblia, el nombre de Cristo. Por eso muchos dicen, ay, ser cristiano es eso, mejor, mira, me quedo acá con San Judas, Tadeo. Otra, eso tiene repercusiones generacionales. Las personas que están teniendo relación tras relación fracasada y median entre ellos hijos, de veras las afectaciones son tan profundas, tan profundas, tan de larga duración, que por eso Dios dice, mira, restauración primero y restauración conmigo. Aquí ya, mira, con Itzel, ya me emocioné porque está conectando con lo que les quiero transmitir. Sí, primero es que nos restauremos personalmente delante de Dios, con Él, mediante Él, para que entonces en mí florezca la capacidad divina de poder ser un buen cónyuge. Así de sencillo. Y si esto se puede dar en restauración con quien yo vengo viviendo mal, gloria a Dios. Y si no, Dios dará el camino a seguir. Dios dará el camino a seguir. Ahora, todo este tipo de pecados, como te digo, afectan la familia, ya los vimos, ¿no? Adicciones, pecados sexuales. Aquí ya se abordan algunos que alcanzan a los hijos. Quiero que pongas mucha atención en rebeldía y desobediencia a los padres, y entre ellos violencia intrafamiliar. Fíjate, Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Es decir, esto le agrada al Señor. Esto es grato
a los ojos de Dios. Déjame decirte una cosa, se sabe que los hijos que viven en medio de relaciones disfuncionales, de padres que se casan, se divorcian, se vuelven a juntar, etcétera, etcétera, tienen dificultades serias en términos de la obediencia a las autoridades. Desobediencia a los padres es el origen de desobediencia a cualquier tipo de autoridad. Llámense maestros, llámense policías, llámense directores, jefes, lo que sea. Por eso les decía que los problemas que se dan en torno a las parejas, en términos conyugales, pues ya lo estás viendo, tienen afectaciones sociales, porque los hijos resultantes de esos matrimonios tienen problemas de sujeción a la autoridad. Y entre ello se mueve la rebeldía. Fíjate, quiero que conectes con este pasaje que está a la mitad de la pantalla. Quiero que, a ver, yo creo que ya lo estás percibiendo, yo creo que ya lo estás conectando. El tema de una disfuncionalidad conyugal y la falta de una restauración y todo lo que eso afecta a su alrededor, termina desarrollando personalidades rebeldes, ¿no? Y fíjate lo que dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Este pasaje, en su contexto, está dirigido al rey Saúl, porque él no obedeció las instrucciones que Dios le dio. Él hizo lo que le pareció bien, y luego el profeta Samuel le dice unas leyes divinas, ¿no? A ver, si bien el contexto del pasaje tiene que ver con lo que tú hiciste mal, te dejo claro que para Dios es como un pecado de adivinación la rebelión, o sea, la rebelión, la rebeldía Sí, para de una vez la va verdad. a la par de un hechicero, de un adivino, o sea, para Dios es lo mismo, ¿sí? La rebeldía es equivalente a la adivinación. Y la obstinación con la idolatría, ¿sí? Entonces, fíjate qué profundo, ¿no? O sea, los daños que se dan en torno a, a todo esto de familias disfuncionales que tienen afectaciones en los hijos y en los nietos, o sea, pues como va, pues Dios lo aborrece, por eso el enfoque es equivocado, insisto, y lo repito, entonces me puedo volver a casar, sí, pero entra primero en el espejo, entra primero en intimidad, entra primero en el consejo de Dios, entra primero en los principios de restauración. Me apuro porque son los que sigue. Mira, incluso acá adelante dice Salmos 15:5, 11:5, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia, ¿no? O sea, el Señor aborrece al que ama la violencia. Bueno, vámonos directos ya a esto de los principios de la restauración.
Principios bíblicos para la restauración. Grábate este pasaje. Joel 1:4 dice: lo que de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. A ver, rápido. Este pasaje nos habla de una devastación. Habla de una devastación que se da por motivo de plagas. ¿Sí? O sea, imagínate una cosecha y primero llegó una plaga, y luego llegó otra, y luego llegó otra, y luego llegó otra, hasta que la cosecha quedó completamente destruida. Lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, una destrucción total. ¿Sabes de qué se está hablando aquí? De maldición, de mal, de una cosecha que Dios no permitió que creciera, porque los que estaban sembrando eso lo estaban haciendo fuera del orden de Dios. ¿Te sorprende? Pues te va a sorprender más lo que dice acá. Los principios bíblicos para la restauración, siguiendo con Joel. Fíjate, el mismo Señor hablando a través del profeta: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. ¡Wow! O sea, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta los envió el Señor. A ver, ¿cómo? Rápido. Todos aquellos que hemos vivido fuera del orden de Dios, nuestras relaciones conyugales, y por ende hemos afectado a nuestros hijos, le hemos generado un disgusto al Señor. Y en ese disgusto el Señor ha enviado la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Muchos de los problemas que tenemos a nivel personal, conyugal y familiar, y evidentemente esto es lo que Dios quiere evitarle a los que se van a matrimoniar en el futuro, los problemas que se tiene que ver con que Dios permitió que esas plagas llegaran y generaran esa afectación en nuestras vidas. Pero ojo, yo creo que ya pusiste la lupa, que hay una promesa de restitución, de restauración, ¿sí? Hay una promesa de restauración. Nuevamente caemos en el terreno de la naturaleza del Señor. Esa restauración se da cuando tú conoces el modelo, los propósitos, cuando tú conoces que hay un principio en el cual Dios quiere que vivas. A ver, Zulema y Francisco, ¿quién eres? Hola, buenas noches, Zulema. Oiga, profesor, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, una infidelidad y en esa infidelidad hubo niños de por medio? ¿Qué pasa con esos niños? Porque a lo mejor decimos se puede restaurar el matrimonio, pero ¿qué pasa con esos niños fuera del matrimonio? Ok, ok. Mira, yo así de bote pronto lo que te diría es: Dios tiene planes de restauración para todos los involucrados en una devastación, definitivamente. Pero, la pregunta que te debes de hacer es: ¿cómo opera esa restauración? A ver, aquí Dios lo está prometiendo.
Dice que Él va a restituir los años, o sea, todo ese tiempo que las plagas han hecho afectaciones. Y sí, efectivamente, en esas afectaciones a nivel conyugal, pues sí, hay hijos que son resultado del propio pecado. Bueno, de primera instancia yo lo que te diría es, hay que conectar con el hecho de que Dios, por un lado, se disgusta y envía plagas, pero por el otro lado, Él siempre abre esa posibilidad de restauración. La pregunta es, ¿cómo se activa esa restauración? O en este caso, incluso pensando en esos hijos que fueron producto de infidelidades, ¿cómo es que la restauración, la restitución les va a alcanzar? Eso quiero que te lo preguntes. ¿Cómo se activa? Aquí la gran pregunta es, ¿cómo se activa la restauración de Dios para mi familia, para mi cónyuge, para mis hijos, para todos los involucrados en una devastación de esta naturaleza? ¿Cómo? Bueno, pues sí hay respuesta. La respuesta es la metanoia, la que hablábamos hace 8 días. La metanoia que tiene que ver con alguien, y ese alguien soy yo, o ese alguien deberías de ser tú, ese alguien que está en el proceso de transformación de su forma de pensar, de sentir, de ser y de vivir. ¿Sí? Esa metanoia es el famoso arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento por ignorancia, por rebelión, por tomar las cosas a la ligera. Y entonces, por eso es importante conocer todo esto que estamos aquí desarrollando, porque como lo decía Itzel, sí, o sea, ya me queda claro que lo que debo de entrar es en el orden de Dios, y no puedes entrar en el orden de Dios sin al menos decir, pues me arrepiento de ignorar esto que estoy escuchando, Señor. Todo empieza en el corazón de uno, en la mente de uno, y es que cuando la transformación se da por medio del Espíritu Santo en nosotros, entonces no solamente cambia nuestra forma de pensar, de sentir, de ser y de vivir, sino que nos estamos perfilando para ser instrumentos de Dios. Y la Biblia dice que estos instrumentos de Dios llegamos a ser restauradores de ciudades en ruinas. Hermanos, tal vez no lo habías entendido, pero Dios te está llamando a ser restaurador de ciudades en ruinas. Y esa restauración se va a dar en tu persona, en tu familia, porque a lo mejor vas a llegar al punto donde vas a saber cómo pedirle a Dios, cómo interceder por aquellos que, por ejemplo, ahorita comentas, ¿no? ¿Cómo vas a interceder por aquellos hijos que fueron producto de una infidelidad? ¿Qué le pedirías al Señor? Bueno, pues en tu restauración y tu transformación, Dios te va a dar la claridad de cómo incluso orar a favor de ellos. Por un lado, el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, ya aquí ya estamos hablando de algo más elevado, no nada más me siento mal porque hice esto. No, el arrepentimiento que Dios nos llama es un verdadero proceso de transformación que inicia en lo más profundo de nuestro ser y que va cambiándonos hacia afuera, tanto en lo que sentimos, en cómo somos y en cómo vivimos. Y entonces cuando ese proceso se da en nosotros, hermano, hermana, Dios
te prepara para ser la cónyuge o el cónyuge ideal y para recibir al cónyuge o a la cónyuge ideal conforme al corazón de Dios. O sea, si no es así, entonces le estamos jugando al clásico, se me viene a la mente un conocido que decía, no, es que ya llevo cinco mujeres y todas me salieron mal, ¿no? Y yo decía, ay, pues sí, o sea, eso es lo que piensa el mundo. Siempre cuando hay un fracaso, pues el malo fue el de enfrente. No, no, espérame. De acuerdo a Dios, si hay un proceso de transformación en ti, Dios promete ponerte en sintonía de acuerdo a su plan perfecto y en ese sentido, tu pareja, tu familia, tu futuro, tu propósito, tu sentido, todo se va a ir alineando, pero inicia en ti. Ahora fíjate, confesión de pecado. Te traje me encontré esa lámina allí en internet y se me hizo muy interesante. ¿Qué es la confesión de pecado? Fíjate, la palabra confesión de pecado viene de una palabra griega que quiere decir homologueo, que quiere decir que es una expresión verbal, eh, eh, expresar verbalmente un acuerdo consciente con una realidad conocida. A ver, para no entrar en tecnicismos, quiere decir que tú digas y pienses de acuerdo a la mente de Dios, que estés de acuerdo con lo que Dios dice. La confesión tiene que ver con hablar y confesar y declarar que lo que Dios dice en su palabra es la verdad y que eso es lo que va a dar resultado. Esa es la confesión. Fíjate, desarrollo, ahí dice desarrollo semántico, decir lo mismo, estar de acuerdo, reconocer, declarar públicamente, es declarar, confesar que la verdad de Dios plasmada en las escrituras es lo que da resultado porque así Dios lo ha prometido. Esa es la verdad. Yo puedo pensar algo diferente, yo puedo tener mis buenas ideas, pero lo que Dios dice en su palabra es lo verdadero, es lo que opera. Esa es la confesión, ¿sí? Entonces, todos estos conceptos, que no son conceptos, es palabra de Dios, y lo que tú no ubiques como palabra de Dios, deséchalo, pero lo que es palabra de Dios, invítalo a tu corazón, mételo a tu corazón, arrepiéntete por desconocerlo, permite que en ti se dé esa transformación en tu forma de pensar, de sentir, de ser, de vivir, de relacionarte, y declara la palabra de Dios como la verdad que guía no solamente tu presente, sino que le da sentido a tu futuro y que restaura tu pasado. Y cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es darle la libertad a Dios para que Él acomode las cosas en su lugar. Entonces, derivado de eso, las preguntas relativas al matrimonio vienen a ser otras. Vienen a ser otras, definitivamente. Vienen a ser otras. Y entonces ya estos pasajes que están aquí en nuestros ojos, pues ya van cobrando otro sentido, otro nivel, por decirlo así, ¿no? A Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, yo entiendo que en mi relación conyugal, ya sea la que estoy teniendo, la que tendré porque soy soltero,
o la que tendré porque Dios me restaurará porque vengo de un fracaso, bueno, entonces deberé estar entrenado, fíjate qué interesante, deberé estar entrenado para, para confesar cuando ofendo, ¿no? Pero estoy entrenado para identificar cuando he cometido una ofensa, no para justificarme. Entonces, reconozco mi error, reconozco mi ofensa, la digo como va, pido perdón, y oro por mi cónyuge y entonces Dios promete que de cierta forma Él va a hacer entrar al de enfrente, a mi cónyuge también en esa misma sintonía. Lo creo, lo declaro y reconozco que ese es el esquema en el que voy a vivir y voy a prosperar y voy a fructificar. Entonces, ya casi acabamos. Eh, voy en esa forma en la que debo de ser entrenado para ser el mejor cónyuge de acuerdo al corazón de Dios. Voy a desechar la mentira, como dice Efesios 4:25, y habrá verdades que le tendré que decir a mi pareja, pues que no son muy gratas de decir, pero se las diré, porque ahí me dice Efesios 4:25, que hable la verdad cada uno con su prójimo, pues mayormente con mi cónyuge, porque somos miembros los unos de los otros, pues mayormente con mi cónyuge, porque vengo a ser uno con él o uno con ella. Y fíjate, Colosenses 3:13 al 3, del 3:13, dice que soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros, cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pues yo estoy siendo entrenado para no solamente confesar mi pecado, mi falta, pero también para perdonar cuando así corresponda, ¿no? Eh, Fíjate, Santiago 1:19 me dice que en esa relación conyugal que estoy teniendo, que tendré, o que probablemente fue lo que faltó por la cual fracasó mi relación pasada, pues no estaba listo para escuchar y me apresuraba para hablar antes de escuchar e incluso me enojaba de inmediato, ¿no? Mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, para no apresurarse para hablar, ni para enojarse. Hermanos, estamos en el entrenamiento del reino de los cielos. Eso es lo que Dios me está pidiendo que se desarrolle en mi persona. Y bueno, pues yo a estas alturas reconozco y creo que todos sin excepción, eh, estamos conectando con esta sabiduría. Fíjate que dice Proverbios 24 del 3 al 4. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Con sabiduría. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el temor del Señor está en nosotros. Su sabiduría está operando en nosotros para que la casa sea edificada y pues seamos prudentes para tomar decisiones acertadas para afirmar no solamente mi relación conyugal, sino mi familia, mi herencia. Y fíjate lo que dice aquí, con conocimiento se llenan los cuartos de todo bien preciado y agradable. ¿No será que aquellos fracasos matrimoniales también, lo que hacía falta en esos cuartos era el conocimiento de lo que aquí Dios nos está revelando? Ahora, no le demos pauta a la condena, porque no, o sea, dice la palabra de Dios que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces, incluso reconocer aquellos errores que cometimos en el pasado debe de ser motivo para darle gracias a Dios por la revelación que Él nos da
de aquello que nos faltaba, pero que ahora Él está completando en nuestras vidas, ¿sí? Digo, la ignorancia no es un pecado. El pecado es mantenerse ignorante, por lo que estoy viendo aquí, porque dice que con conocimiento se llenan los cuartos de todo bien preciado y agradable. ¿Y qué estás recibiendo tú hoy? ¿Qué has estado recibiendo en las últimas semanas? Pues el conocimiento de Dios. Por eso yo te digo, alíñate a la voluntad de Dios conforme a la palabra. Si hay algo que yo diga y no sea conforme a la palabra, deséchalo. Pero lo que sí sea conforme a la palabra, atesóralo, procésalo, llévalo a tu intimidad y ahí dice que eso es un bien preciado y agradable. Ayuda externa, eh, evidentemente cuando llegamos a Cristo, en muchos casos, si no es que en todos, venimos arrastrando años, mucho tiempo de vivir fuera de los esquemas de Dios. Entrar en sus modelos, entrar en sus esquemas, entrar en esta restauración lleva su tiempo, lleva su proceso y para eso está la iglesia, para eso está consejería, administración, enseñanza, para eso está el pastor ahí enseñando los domingos la palabra de Dios, porque dice la palabra que cuando falta el consejo, fracasan los planes, cuando abunda el consejo, prosperan. Nuevamente, si lo alineamos al matrimonio, ¿será que aquellos matrimonios que no fructificaron fue porque les faltó el consejo? Probablemente, probablemente faltó el consejo, eh, porque la palabra es clara, dice que cuando el consejo abunda, los planes prosperan. Nadie se casa pensando en fracasar, eso es una verdad. Entonces, ¿por qué alguien que se casa claudica? Bueno, la Biblia no lo va diciendo, ¿no? Bueno, ahora, fíjate, para cerrar, para cerrar, queda lo que te venía diciendo, no recuerdes cosas para condena, recuerda cosas para seguir adelante. Y esto no es un deseo así como muy humano, muy de Rodolfo, no. Lo dice la palabra, Isaías 43, 18, 19. No te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. Para condenación, no. Para condenación, no. Para aprender de los errores, sí. Para conectar que en algún momento nos hizo falta conocimiento, sí. Y fíjate lo que Dios promete. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez, para los que preguntaban, aquí está la respuesta, para los que dicen, bueno, y yo mi vida, ¿qué onda? Vengo de un fracaso, ¿hay futuro? No lo digo yo, lo dice el Señor. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad, porque a Dios lo ha así declarado, no le es bueno estar al hombre solo. Entonces, fíjate cómo cierra el tema. Aquí ya es la última diapositiva. Resume todo lo que venimos viendo. Restauración, no te acuerdes de las cosas pasadas como algo a lo que te ancles, a lo que te condenes. El Señor promete restauración, algo nuevo. Él puede acelerar las cosas que por mucho tiempo se deterioraron. ¿Puedes creerlo? Y dice, otra vez, mi Dios, tu Dios es el Dios de segundas oportunidades. Aun cuando tu vida esté en un desierto o te sientas solo o sola, Él promete abrir camino en esa condición. Y pues eso es motivo de suma alegría, de sumo gozo, porque no estamos solos y porque Dios
siempre tiene una alternativa para nuestras vidas, pero para el que no ha iniciado en el camino del matrimonio y de la familia, ahí te aseguro que el Señor no quiere llevarlo a esta segunda opción. Quiere que ellos, desde un principio, prosperen en esa relación conyugal y familiar. ¿Sí? No hay necesidad de que lleguen a un fracaso para que haya una restauración. Quiere para ellos y para los que están hoy casados también, quiere dar esa restauración correspondiente en el momento preciso, ¿no? Dios hace todas las cosas perfectas en su momento, en su tiempo adecuado. Lo repito, para los casados que estemos atravesando algún momento de dificultad, restauración con, con esa pareja, con ese cónyuge, de frente a la familia que tenemos. Para los que vienen de un tropezón, hay esperanza, claro que sí. Y para los que apenas van a iniciar, pues que lo hagan bien. Sí, pues que lo hagan bien para que puedan ir muy arriba de acuerdo al plan perfecto de Dios para sus vidas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Se aclaró esto o no? Difícil el tema, por cierto. Pero bueno, Dios da la salida, Dios por medio de su palabra va dando el rumbo y pues vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu consejo, te damos gracias por tu conocimiento que es tan preciado. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hemos hecho mal. Te pedimos perdón por todo aquello que tomamos a la ligera, mi Dios. Dice tu palabra que somos un pueblo llamados a ser la luz del mundo, la sal de la tierra, mi Dios. Y de forma particular yo sé que tú quieres levantarnos como familias referentes de tu reino, Señor. Ese reino de los cielos que dice tu palabra no consiste en palabras, sino en poder. Y yo sé que tú quieres manifestar tu poder a través de nosotros. Y es por eso que nos has metido en un proceso de restauración, de sanidad, de fortaleza. Ayúdanos a ser entendidos de ese proceso y ayúdanos a ser dóciles, ayúdanos a ser obedientes, diligentes. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener nuestros ojos fijos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, mi Dios. Padre, ciertamente habrá tropezones, habrá errores, mi Dios, pero reconocemos que tú estás con nosotros, Señor. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Tu palabra también dice que no hay condenación para nosotros los que estamos en Cristo. Padre, yo te ruego porque todas y cada una de tus promesas y pensamientos para cada uno de mis hermanos se cumplan sin reserva, Señor. Padre, todo lo que tú has pensado para ellos en lo personal, como pareja, como padres, como hijos, amado mío, que se cumplan, Señor, te lo ruego con todo mi corazón, mi Dios. Que todas tus promesas se cumplan en ellos, Señor, y que ellos puedan vivir ese modelo perfecto de familia, de matrimonios, conforme a tu corazón, Señor, ahí donde está tu agrado, mi Dios, donde tú te mueves con libertad, donde tú te paseas, Señor, con tu presencia hermosa entre nosotros. Padre, que esa restauración conforme al Edén se desarrolle en cada uno de nosotros, amado mío, día tras día, Padre Celestial.
enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a colaborar y rechazamos, amado mío, de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús, toda rebelión, toda obstinación, toda falta de sujeción. Padre, yo te pido por los varones, los presentes y aún los que no estén presentes, esposos, Padre, porque haya también en ellos una restauración profunda y puedan amarse y amar a sus cónyuges y conectar con tu amor divino y cuidar a sus parejas como a sí mismo, Señor. Padre, y también si alguien ha tenido algún problema de fornicación, algún problema de sexualidad en desorden, Señor, redarguye nuestros corazones y háblanos, Padre, y mi Dios, llévanos a caminar de acuerdo a esa santidad. También te ruego por mis hermanas, que ellas busquen tu consejo, tu dirección para poder cumplir ese rol como mujeres sabias. Dice tu palabra que la mujer sabia edifica su casa y yo declaro esa sabiduría en cada una de las hijas de tu pueblo, Señor. Las pongo en tus manos, mi Dios, y las declaro victoriosas, las declaro y los declaro sensatos, inteligentes, sabios, entendidos, prósperos, Señor, que sea el gozo de tu corazón abundando en ellos y tu favor con ellos. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis estimados y amados hermanos, pues hemos terminado. Si alguien requiere consejería al respecto ya de forma específica, con toda la confianza, pueden mandarme un mensaje privado, podemos citarnos en la congregación, podemos canalizarles adecuadamente. Echen mano de todos los servicios, ministerios que el cuerpo de Cristo dispone a favor de ustedes. Oración, métanse a redes de oraciones, vayan a administración, hagan todo lo que tengan que hacer para que esa restauración personal se dé y de ahí abunde hacia afuera con su cónyuge y con su familia, con su cónyuge que ya tienen o con el cónyuge que un día tendrán. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro en sus vidas y nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Un abrazo a todos.